Oh, Señor amado, Señor divino. Dios bendiga esta hermosa tarde, hermano. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Merece la honra, Señor. Sean todos bienvenidos. Vamos a leer parte del Evangelio según San Juan y también parte del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer dos pasajes de las Escrituras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Glorificado sea mi Señor, glorificado sea mi Señor. Oh, Cristo Santo. Estamos en el capítulo 11, Evangelio según San Juan. Oh, Cristo Santo. Vamos a leer unos versículos para la gloria del Señor en esa parte. Y luego vamos a pasar al Evangelio de Lucas. Ten misericordia. Ten misericordia. Por tu bondad. Sí, Lucas 24. Pero primero vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a leer del verso 17 hacia adelante. Aleluya, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Dice la Escritura, verso 17 del capítulo 11, Evangelio según San Juan. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vamos a Lucas. Pasemos a Lucas. Capítulo 24. Leeremos unos 4 versículos ahí. El primer día de la mañana. El primer día de la semana. Muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestidura resplandeciente. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Poderoso es el Señor. Puede sentarse. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo.
Gloria a Jesús. Cuando nos damos a la tarea de indagar en la parte escritural de lo que es la resurrección, Aleluya. nos trae un consuelo. Bueno, eso es lo que experimento. Para mí, es el consuelo más grande que hay en las Escrituras. Porque estamos rodeados de doctrinas, de enseñanzas. Bueno, tradicionalmente las religiones enseñan siempre una gran cantidad de lecciones, pero de ninguna otra, diríamos, creencia le atribuye tan directo el valor de lo que es la resurrección. Ninguna otra, solamente el cristianismo es el único que sostiene. Cuando uno investiga las diferentes corrientes doctrinales, credos, religiones, todas apuntan a alguna parte en particular importante en el ser humano, pero no el ofrecimiento que tiene el cristianismo. Y yo anoche estaba visualizando bien despacio estos versículos que hemos leído, capítulo 24 de Evangelio según San Lucas. En el versículo 1 hay un testigo, es decir, que en estos 5 versículos, en los 5 versículos yo encuentro 5 testigos, solamente lo voy a mencionar. Aleluya. Porque lo que he de explicar está más adelante. En el versículo 1, dice el versículo que habían otras mujeres con las que dan testimonio que encontraron el lugar vacío. No solamente eran las que habían andado con Jesús durante el tiempo ministerial de Cristo, sino que se habían agregado otras mujeres. Aquí no se especifica cuántas eran, pero hay 2 grupos. En el versículo 1. Aleluya. Aleluya. Iban las mujeres con el presente de lo que era el ungüento. Gloria a Dios. Pero a ese grupo se le agregó otro de mujeres. Las principales pudieron haber sido 3, 4, pero luego se le añadió otro grupo de mujeres. Dice que eran 2 grupos. Otras mujeres con ellas. Que no solamente las que estaban interesadas en ungir el cuerpo del Señor iban, sino que iba otro grupo. Ahí encontramos 2 grupos de mujeres, como en primera instancia, que fueron las primeras testigos que evidenciaron la resurrección de Cristo. 2 grupos de mujeres. Verso 2. El segundo testigo es que ellas encuentran la piedra con la que había sido cubierta la tumba removida. Aleluya. La piedra no estaba en el lugar que se había puesto. Testigo 2. Piedra removida. Gloria a Dios. Número 3. No hallaron el cuerpo en el lugar que lo habían puesto. No estaba. Para prueba, algo bien importante es
y demostrando que él había resucitado y que ya no necesitaba tela o ropa terrenal. Dice que con la ropa que le envolvieron para sepultarlo, esa estaba ahí. Gloria a Dios. Él había resucitado y no necesitaba ropa natural, Gloria porque a el Jesús. Padre le había provisto Aleluya. vestimenta especial. Número 3, no hallaron a Cristo en el lugar. Aleluya. Número 4, dice en el versículo 4, ellas se quedaron perplejas por esto. Lea, el versículo 4, lo dice. Gloria a Dios. Que ellas se quedaron perplejas por esto. ¿Por qué? Porque no encontraron el cuerpo. Aleluya. Y número 5, para sellar el testimonio, yo diría, de 5 aspectos generales en ese testimonio que presenta Lucas, es que se presentan los 2 ángeles. No dice 3, 4, no. 2 ángeles. Aleluya. Con vestiduras resplandecientes. Dice que las mujeres bajaron su rostro en acto de respeto y al estar con el rostro hacia abajo fue que los ángeles dan el 5º testimonio. Y es el testimonio del versículo 5 que dice, ¿por qué buscáis De los muertos. entre los muertos al que vive? Aleluya. Es cierto que lo pusieron ahí, pero él no está muerto. Él Gloria está a bien. Jesús. Aleluya. La resurrección. No tan solo en el trasfondo escritural, cuando uno camina en la lectura hacia el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, no hay un punto de partida de cuándo inicia la creencia de la resurrección. Cuando leemos nosotros aquí en el Evangelio según San Juan, en este capítulo 11, que Cristo se ofrece y se presenta, se identifica como resurrección. Aleluya. Pero esto ya en el Nuevo Testamento. Pero la resurrección ya era creíble antes que Cristo viniera. Repito, la creencia de la resurrección ya era proclamada, ya era creída. Por eso es que el grupo de los fariseos tenían ese punto a favor en contra del resto de los grupos, porque ellos creían a la resurrección del cuerpo. Gloria a Jesús. Cuando uno va al Antiguo Testamento encuentra que Job habla de la resurrección y en varias oportunidades él habla. El libro de los Salmos habla de la resurrección. Amén. Y algunos eventos que se dieron en el Antiguo Testamento demuestran que era creíble la resurrección. Aleluya. Hay 2 cosas que quiero que queden claras. Número 1, resurrección no es lo mismo que resucitar. Resurrección es diferente a resucitar. ¿Cómo así? Resurrección es reservada exclusivamente para personas que dejan de esta vida y vuelven a resurgir. Mientras que resucitar es que pasó 3, 4 o una semana o no sé cuánto tiempo ministrado por la muerte, cubierto por el velo de la muerte, pero que luego vuelve a la vida. Esa persona no ha resucitado.
sino no ha hecho resurrección en su cuerpo, en su vida, en su espíritu, sino que ha resucitado, que es muy diferente, es volver a la vida. O sea, la vida que tenía la ha vuelto a tomar, eso es resucitar. Pero la resurrección, en su extensión completa, es diferente a resucitar. Lo que a este Lázaro de Betania le sucede es que resucitó. Es decir, volvió a tomar la vida. Que en brevedad de tiempo había muerto. Pero no así. Cuando se habla de la resurrección. La resurrección tiene más trascendencia, tiene más connotaciones, tiene más significado. Dios renueva el cuerpo y la persona puede ver a Dios con un cuerpo resucitado. Es decir, que haya efectuado resurrección. Porque una cosa es que ahora estoy muerto, pero que dentro de 2 horas, 3 horas vuelvo a la vida. Eso no es resurrección. Es resucitar, que es más corto. La experiencia es más corta. Es breve. Ya mencioné, en el Antiguo Testamento se demuestra que tenían fe en la resurrección del cuerpo. Encontramos ahí en el libro de Daniel, cuando va usted e investiga que ya unos 800 años se estaba hablando de la resurrección. Los profetas hablaron de ello. Daniel 12:2. Lo presenta, pero bien clarito. También tenemos el caso de cuando Ezequiel habla del valle de los huesos secos. Eso, bueno, hay muchos que se profundizan hablando de eso, del valle de los huesos secos y hacen una larga oratoria en eso que yo ni alcanzo a comprender cómo es que han llegado a hablar tanto de ello. Pero simplemente Ezequiel ve la visión del valle de los huesos secos, pero es una representación de Israel cuando está disperso entre las naciones. Pero muchos predicadores lo aplican al presente. Bueno, que lo hagan ellos. Yo no, me paro en eso. Ese es asunto de ellos, pero no es mío. Aleluya. Porque hay que tener cuidado de qué es lo que voy a aplicar para el presente. Sí. Amén. Amén. Eso es allá cada uno. Amén. Pero eso se estaba refiriendo exclusivamente a Israel, a la nación judía. Que estaban dispersos, que estaban secos, que no tenían presencia de Dios, pero que luego Dios le dio palabra al profeta y el profeta comenzó a hablar y la reacción se fue notando. Pero era por obra de Dios en el pueblo, de esos que estaban muertos. En el Antiguo Testamento está mencionándose la resurrección. No en su totalidad, pero sí menciona la resurrección. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Allí lo define. Unos para bendición, ¿no? Amén. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, permanente. Aquellos que creen que van a resucitar, bueno, la creencia de resucitar yo creo que todos la tienen, como que fuera natural en el ser humano que creen que va a resucitar. Y es que todos van a resucitar. Amén. Sea bueno o sea malo, va a resucitar. Amén. Aleluya. El asunto es, ¿en qué lado voy a resucitar? Gloria a Jesús. Porque la resurrección se habrá de efectuar. Aleluya. En el libro de los Salmos 49, allí está hablando también de la resurrección del cuerpo. El Salmo 49, en el libro de Job, capítulo 19, está hablando de la resurrección del cuerpo.
¿Qué es resurrección? El verbo vertido en una forma explicativa de la palabra resurrección dice que es resurgo, que significa levantarse, alzarse, resurgir o renacer. Eso significa resurrección. Para todos los que hemos escuchado y hemos estado oyendo la noticia del Evangelio, siempre partimos de ahí cuando hablamos de nuestra bendita creencia. Gloria a Dios. Hermano, todo mundo tiene una lista de creencias. Gloria a Jesús. Pero en esta noche yo quiero que usted le ponga el dedo. Le ponga el dedo a la reflexión de lo que es la resurrección. Porque hay tres cosas que quiero dejárselas en sus manos. Cuando nosotros hemos oído el anuncio del Evangelio, la noticia número uno, la noticia de principio y la noticia final que debería de publicarse es la resurrección. Porque el acontecimiento histórico mediante el cual Jesús regresó de la muerte con un cuerpo glorificado a una vida para nunca más morir, esa noticia es la que se comenzó a publicar comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese mensaje nosotros lo hemos oído. Amén, aleluya. Y lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Hay tres cosas que quiero dejárselas en sus manos. ¿Qué es la resurrección? Número uno. Resurrección es nuestra historia. Nosotros estamos caminando y sosteniendo la historia de que Cristo resucitó. Amén, aleluya. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Amén. Gloria a Dios. Él resucitó. Amén. Número dos, la resurrección es un misterio. No se puede definir en su totalidad. Aleluya. Nosotros conocemos la resurrección en parte. Conocemos la resurrección. Gloria a Jesús. En parte conocemos. ¿Por qué? Porque es misterio. Pero sí nos da la oportunidad las Escrituras de hablar de lo que conocemos. Gloria a Dios. Por eso es que se parte que quien conoce a Cristo conoce la resurrección. Aleluya. El apóstol Pablo hizo mucho énfasis en esa parte cuando dice, si habéis resucitado con Cristo, que dice, poned la mira en las cosas de arriba. Amén. Pero esto es cuando ha resucitado. Pero si no ha resucitado, siempre tendrá sus ojos puestos en las cosas terrenales. Amén. Pero Pablo le dijo a la iglesia de Colosa, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Porque de allá vendrá el que resucitó para llevar a los que han demostrado haber resucitado con Cristo aquí en la tierra. Amén. Porque nosotros conocemos la resurrección. Gloria a Dios. Número uno, es historia. Aleluya. Número dos, es un misterio. Y número tres, es promesa. Gloria a Jesús. La resurrección tiene su promesa. Así como es misterioso, es misterio, la resurrección también es una promesa. Que debe de abrazarla y no soltarla hasta que Aleluya. se realice en su vida. Amén.
Poderoso es el Señor. ¿Qué es resurrección? Voy a enumerar 5 cosas. Nosotros, los evangélicos pentecostales, bueno, eso es de lo que yo me identifico. Sí, lo identificamos. Aleluya. Otros no lo son. Sí. Lastimosamente. Nosotros, Amén. que nos proclamamos evangélicos pentecostales, es requisito. Óigase eso. Eso llegó mientras yo caminaba para acá. Aleluya. Es requisito indispensable Vive Dios. que el que confiesa este credo, Sí, amén. el que confiesa este credo, ¿cuál credo, pastor? El que Cristo resucitó, Amén. Resucitado. es por fe, Amén. Aleluya. Lo hemos visto. es Amén. por fe. Le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, más que dices, Cerca de ti. cerca de ti está la palabra, En en tu boca y en tu corazón. corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicar. Predicamos. Amén. Aleluya. Si confesares con tu boca que Cristo resucitó, Aleluya. que Jesús resucitó, Sí. y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Romanos capítulo 10, verso 8 Aleluya. al verso 10. El primer requisito de lo que es la creencia evangélica apostólica, cuando se confiesa a Jesucristo como Salvador y perdonador de los pecados, cuando lo confiesa, tiene que hacerlo con fe, creer que Cristo resucitó. Amén. Aleluya. ¿Qué dice la Escritura? Lea, lea, lea. Romanos 8:10. Parece que es el verso 9. ¿8 días o 8 9? 8 9. O 10, 8 por ahí. 10, 8 tiene que ser. Sí, amén. 8, 9 y 10. 10, 10, 8, 18. 10, 8. Y 9. Veamos qué dice. Dice, más que dice, ¿Qué dice? cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Oiga, serás salvo. ¿habla de qué? De la resurrección. Amén. El centro de la confesión evangélica. Amén. La virtud de convertirnos en creyentes en el Hijo de Dios consiste en que nosotros confesemos que Él resucitó entre los muertos. Amén. Porque, yo le digo, ese es el centro mismo de la fe cristiana. Aleluya. Número 1, confesar con fe Amén. que Cristo resucitó de entre los muertos. Porque si se cree eso, seremos salvos. Aleluya. Tendremos el beneficio de la salvación si creemos que resucitó. Gloria a Dios. Número 2, la resurrección es proclamada, oiga, la resurrección es anunciada, la resurrección es simbólicamente representada cuando uno se bautiza en agua, Amén. según Romanos 6. Gloria a Dios. Representado. Ahí está la representación, que el pecador es muerto, Aleluya. y ya muerto traído a las aguas. Las aguas simbolizan sepultura. Cultura. Eso representan las aguas
Aleluya. Por eso toda persona tiene que ser zambullida en agua. Amén. Sumergir. Aleluya. Porque eso simboliza, el agua simboliza el sepulcro. Amén. Y el pecador simboliza muerto, un muerto, para luego ser procesado y sepultado en agua. Amén. Aleluya. Y luego surge una nueva criatura. La Biblia le demanda que debe de demostrar novedad de vida. Amén. Aleluya. 4 cosas: muerto al pecado, sepultado, resucitado y en novedad de vida. Aleluya. Eso lo declara Pablo a la iglesia de Roma, Sí. Amén. cuando habla del bautismo en agua. Aleluya. Pero ¿qué es lo que está representando todo eso? Vive Dios. Resurrección Amén. en el pecador. Gloria. Lo que antes no lo era, hoy lo logra por la resurrección de Cristo. Aleluya. Número 3. Poderoso Dios. En la lista de requisitos que se proclamó durante toda la trayectoria evangélica hasta el día de hoy, el credo evangélico, el credo apostólico. Aleluya. Allí habla que si nosotros creemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Nosotros creemos Amén. que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Usted ha confesado eso alguna vez? Amén. Si no, hágalo conmigo hoy. Gloria a Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Yo creo. Yo creo. ¿Puede repetirlo conmigo? Amén. Vamos, vamos, vamos. Amén. Yo creo Yo creo. que Jesucristo se levantó vivo Vivo. de entre los muertos Entre los muertos. y está a la diestra de Dios. Amén. Aleluya. El credo evangélico eso dice. Sí. Creo que Cristo resucitó. Sí, amén. Amén. Aleluya. Número 4. Para nosotros creer que Cristo resucitó es que está a la diestra del Padre. Amén. Y que Él viene. Él dijo viene. Él dijo que vendría. Gloria a Dios. Y los ángeles también lo afirmaron. Cuando Cristo iba para los cielos. Dice que iba ascendiendo al monte de los olivos. Amén. Aleluya. Una pequeña colina que está al oriente de Jerusalén. Vive Dios. Dice que se iba alzando Cristo hacia el cielo. Cuando todos estaban, como decimos nosotros, atentos al traslado de Cristo hacia el cielo. Lentamente, hasta que una nube lo hizo desaparecer de la presencia de los ojos de los apóstoles. Aleluya. Junto a ellos, los mirantes, los expectantes que estaban mirando ir a Cristo hacia el cielo, los ángeles se pararon junto a ellos y les dijo: varones, así como le habéis visto ir al cielo, así volverá. Aleluya. Lucas habla en el Evangelio, en la escritura de Hechos de los Apóstoles, Amén. habla que Aleluya. Cristo vuelve. Amén. Aleluya. Cristo vuelve. Gloria al Señor. Aleluya. Y esa es nuestra seguridad futura. Amén. Aleluya. Cuando hablaba con Marta, Gloria a Dios. se identificó y le dijo: yo soy Soy la resurrección y la vida. y vida. Y le agregó algo especial ahí. Aleluya. Le puso el sello de la eternidad. Sí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aleluya. O que camine, o que esté sepultado y ha creído en la resurrección de Cristo, tiene vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es Ese el es el Señor. credo nuestro. Amén. Gloria a Jesús. Y de eso yo creo que nadie nos va. No. Pueden venir y se pueden oír muchas doctrinas, pero eso, no hablemos de eso porque eso es lo mío. Amén. Gloria a Eso es lo mío. Aleluya. Poderoso. La resurrección corporal de Jesús es una de las doctrinas esenciales de la fe evangélica Amén. y se debe de estar proclamando, anunciándola. Amén. Hoy en día por ahí hay muchos predicadores que anuncian que Cristo no vuelve. Él ya vino una vez y ya no va a volver.
Bueno, quizás para él, pero para mí sí, él Sí. vuelve. Jerusalén ya, hermano. Dicha resurrección, es decir, encontrando nosotros información en la historia, información en la tierra, que lo vio nacer y lo vio morir. Y nosotros, Aleluya. dicha resurrección Gracias, mi Señor. está convalidada y afirmando que Él es el Señor y Cristo. Él es el Señor Gloria a Dios. y Cristo. La resurrección corrobora que la vida y su muerte no fueron simplemente la vida y la muerte de un hombre bueno, sino que Él en verdad era Dios, Dios encarnado, y que por su muerte tenemos perdón de pecado. Perdón de pecado. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, Aleluya. porque hemos creído que Cristo era Señor y también Dios encarnado. Amén. El concepto de la resurrección fue fundamental para la iglesia primitiva. Ese era el tema central. Y era tema de debate. Por eso va a encontrar usted que el apóstol Pablo, cuando llega a Corinto, mire hermano, presenta una larga oratoria, que es uno de los capítulos más largos que hay en el Nuevo Testamento. Gloria a Jesús. Capítulo 15 del primer libro a los Corintios. Aleluya. Ahí habla todo de la resurrección. Qué argumento tan especial, tan minucioso, yo diría, tan sencillo. Sí. El apóstol utiliza la semilla, utiliza, como decimos, lo que es el cuerpo natural, para que las personas comprendan cuál va a ser el proceso de la gran resurrección, donde todo lo que ha nacido y ha sido sepultado en esta tierra, ha de resucitar Aleluya. con un cuerpo semejante al que tenemos, pero con la variante que será incorruptible. Amén. Aleluya. Amén. Hay que aquellos que dicen, bueno, con la muerte se termina todo, se equivocó. Aleluya. Ese es como quererme esconder detrás de una puerta de vidrio. Aleluya. Poderoso el Señor. Aleluya. La experiencia que tuvieron algunos en el Antiguo Testamento es sorprendente. Solo lo voy a mencionar, porque algunos experimentaron según el hijo de la viuda de Sarepta, en el ministerio de Elías, el niño volvió a la vida. Según primer libro de Reyes, capítulo 17. También el hijo de la Tsunamita, en el ministerio de Elías, que según dato, mandaron al siervo Giesi, que fuera y le pusiera el báculo o la vara que cargaba el profeta, que se la pusiera encima para de alguna manera resucitarlo. Pero dice que no hizo efecto. Y la Aleluya. tsunamita dijo, no, aquí a quien queremos es al profeta, no el bordón del profeta. Aleluya. Y dice que llegó el profeta y el hijo de la tsunamita resucita. Amén. Segundo libro Reyes, capítulo 4. Luego encontramos también la experiencia de volver a la vida un cadáver que fue arrojado en la tumba de Eliseo accidentalmente. Iban a sepultar uno que había sido muerto y no se daban cuenta que había sido sepultado Eliseo en ese mismo lugar. Y cuando el muerto cayó sobre los huesos de Eliseo, dice que el muerto se enderezó, salió caminando. Tomó vida. Aleluya. El milagro. Hubieron experiencias incomparables en el Antiguo Testamento. Amén. De igual manera, en el Nuevo Testamento, Cristo resucita a la hija de Jairo. Ujú. Estos volvieron a la vida, pero tuvieron que morir. Y eso están esperando la gran resurrección. Aleluya. La hija de Jairo fue resucitada.
según Marcos capítulo 5. El hijo de la viuda de Naín, según Lucas 7. También ese muchacho fue restaurado a la vida. Tenemos el amigo de Jesús, del que nosotros hemos leído hoy, Lázaro de Betania. Aleluya. Y así, muchos ejemplos en las Escrituras. Pero el tema de la resurrección, el apóstol Pablo lo utiliza, ¿cómo decimos? Así como dicen los americanos, piece cake. El físico. Es como comer lo más suave, lo más sencillo. Más fácil. Pablo hizo una exposición tan precisa, hizo una declaración tan detallada de lo que iba a ser la resurrección. ¿Por qué razón? Porque el tema de la resurrección es uno de los temas, yo diría, el número 1 de importancia que está en las Escrituras. Y negar la resurrección de Cristo, pensemos por un momento, Aleluya. saquemos de la Biblia el tema resurrección, ¿qué nos queda? Vana nuestra creencia. Yo le diría, es como sacarle la vida a una semilla y dejar solo las cáscaras. Aleluya. Poderoso. Es como sacarle el jugo a la caña y quedarse solo con el bagazo. Gloria a Cristo. Es como, ¿cómo se dice? Tomarme la agüita del coco y dejar el coco ahí. sin vida. ¿Sabía usted que la vida del coco es el agua? Amén. Aleluya. ¿Sabía que la vida del coco es el agua? Aleluya. No es la carne, no es la corteza, no, es el agua. Sáquele el agua, ya no sirve el coco. Ya no sirve el coco. De igual forma, sáquele la resurrección al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento no sirve para nada. La resurrección. Porque la resurrección para nosotros es lo número 1. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es Aleluya. resurrección. Amén. Gloria a Dios. Él lo dijo, yo soy. La Él lo dijo, yo soy resurrección y vida. ¿Puede repetirlo conmigo? Amén. Cristo dijo, yo soy resurrección y vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. Pues el mundo Aleluya. Aleluya. Poderoso el Señor. Aleluya. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Aleluya. Poderoso el ese es uno de los distintivos de la fe evangélica. Amén. Presenta a su Señor resucitado y presenta una tumba vacía. Yo les decía a los hermanos, la tumba vacía, Gloria a Dios. para mí, es la señal que el que se dijo ser enviado de Dios estuvo entre nosotros y murió por nuestros pecados, Amén. pero resucitó por la gloria de Dios Padre, Amén. Aleluya. para que nosotros recibamos herencia incorruptible. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No puede ser contaminada, Gloria está a Dios. reservada para nosotros. Oiga, de lo que se va a perder la gente que no crea en la resurrección de Cristo, de la que se va a perder. Poderoso el Señor. Aleluya. Por eso yo quiero que usted se afiance, Gloria a Cristo. Aleluya. que usted se afiance Amén. en la resurrección de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Podemos Dios. decir amén. Amén. Así será. Aleluya. Poderoso el Señor. Aleluya. Oramos un momento. Señor.